En la cátedra de cirugía hoy veremos peritonitis. Se define peritonitis como el proceso inflamatorio general o localizado de la membrana peritoneal secundaria a una irritación química, invasión bacteriana, necrosis local o contusión directa. Es uno de los problemas infecciosos más serios a los que se enfrentan los médicos. Fisiopatología. En condiciones normales, el peritoneo aparece grisáceo y brillante. Se vuelve opaco 2 a 4 horas después del inicio de la peritonitis, inicialmente con líquido ceroso o ligeramente turbio. La peritonitis es causada por la fuga de contenidos de los órganos abdominales hacia la cavidad abdominal, generalmente como resultado de una inflamación, infección, isquemia, traumatismo o perforación del tumor. Se produce proliferación bacteriana, los resultados del edema de los tejidos y la exudación del líquido se desarrollan en poco tiempo. El líquido en la cavidad peritoneal se vuelve turbio con cantidades crecientes de proteínas, glóbulos blancos, desechos celulares y sangre. La respuesta inmediata del tracto intestinal es hipermotilidad, seguida de la ilusión paralítica con una acumulación de aire y líquido en el intestino. Más tarde, el exudado se vuelve cremoso y supurativo. Se puede diseminar a todo el peritoneo. Sus síntomas suelen ser dolor abdominal, náuseas y vómitos, fiebre, distensión abdominal, hipo, trastornos de la evacuación intestinal, anorexia, sed y cansancio. Ahora hablaremos sobre las causas de la peritonitis. Dentro de las causas de la peritonitis podemos tener de dos formas, una que es causada por una ruptura o perforación de la pared abdominal y otra sin una ruptura. Dentro de la ruptura vamos a tener lo que es el procedimiento médico, como la diálisis de la peritoneal, una ruptura de apéndice, una úlcera gástrica o la perforación del colon. También la pancreatitis, diverticulitis y un traumatismo. Esta se presenta en la mayoría de los casos. Sin embargo, sin una ruptura abdominal se puede presentar una peritonitis espontánea. En lo que es la diálisis peritoneal, podemos ver que en la diálisis se utilizan tubos o catéteres para eliminar los productos residuales de la sangre cuando los riñones ya no pueden hacerlo de manera adecuada. Durante la diálisis peritoneal se puede producir una infección debido a un entorno sucio, falta de higiene o equipos contaminados. La peritonitis también puede manifestarse como una complicación de la cirugía gastrointestinal y el uso de sondas de alimentación o un procedimiento para extraer líquido del abdomen, como es la paracentesis, y en muy pocas ocasiones como una complicación de una colonoscopía o endoscopía. En la ruptura de apéndice, una úlcera gástrica o la perforación del colon, cualquiera de estos trastornos puede permitir que ingresen bacterias al peritoneo a través de un orificio en el tracto gastrointestinal, provocando así la peritonitis. Dentro de la pancreatitis vamos a tener la inflamación del páncreas, complicada por una infección que puede ocasionar peritonitis si las bacterias se diseminan fuera del páncreas. En la diverticulitis, la infección de pequeñas bolsas abultadas en el tracto digestivo puede causar peritonitis si alguna de dichas bolsas se rompen y derraman residuos intestinales en la cavidad abdominal. Y en los traumatismos, las lesiones o los traumatismos pueden causar peritonitis que permiten el ingreso de bacterias o sustancias químicas de otras partes del cuerpo al peritoneo. También, como les habíamos dicho, tenemos una peritonitis sin ruptura y a esta de aquí se le denomina peritonitis espontánea. En esta de aquí es una complicación de una enfermedad generalmente hepática, como la cirrosis. En la cirrosis avanza provocando la acumulación de gran cantidad de líquido en la cavidad abdominal o denominada ascitis, y esta acumulación de líquido es susceptible a una infección bacteriana, provocando así la peritonitis. Factores de riesgo. La peritonitis es frecuente entre las personas que se someten a un tratamiento de diálisis peritoneal. Entre las enfermedades tenemos cirrosis, apendicitis, enfermedad de Crohn, úlceras estomacales, diverticulitis y pancreatitis. Antecedentes de peritonitis. Una vez que se ha tenido peritonitis, el riesgo de volver a tenerla es más alto que el de una persona que nunca ha tenido peritonitis. Complicaciones de la peritonitis. Las complicaciones pueden ser graves y potencialmente mortales. Ocurren si la infección se extiende más allá del peritoneo e incluye una infección en todo el cuerpo, que puede ser un síndrome séptico, una infección en el torrente sanguíneo como la bacteremia. También nos puede dar
lo que es absceso intraabdominal, síndrome hepatorrenal y encefalopatía hepática. Prevención peritonitis. Uso de antibióticos. Se recomienda el uso de antibióticos ampliamente bajo prescripción médica cuando se sufre de alguna alteración que afecte las paredes estomacales. Estas alteraciones pueden ser insuficiencia hepática, sangrado gastrointestinal o enfermedades renales. El uso de antibióticos evita la propagación de bacterias sobre las paredes estomacales y así la prevención de la peritonitis. Esterilizarlo todo. Cuando existe algún procedimiento quirúrgico en las paredes estomacales, se debe tener la mínima precaución con todos los materiales esterilizados para poder prevenir la peritonitis. Usar técnicas de asepsia y antisepsia para dicho procedimiento. Consultar con un médico después de cualquier intervención quirúrgica que afecte las paredes estomacales o dentro de cirugías gastrointestinales que comprometan el área estomacal. Se debe tomar las mínimas precauciones del uso de antibióticos tanto ambulatorio como intrahospitalario, consultar con el médico sobre el tratamiento y el descanso necesario para después de dichos procedimientos o postoperatorios. Dentro del diagnóstico, en la peritonitis se puede analizar la historia clínica y la exploración física. Cuando la peritonitis se asocia a la diálisis peritoneal, los signos y síntomas, en particular del líquido de la diálisis turbio, pueden ser suficientes para que se diagnostique la enfermedad. Sin embargo, en el caso de la peritonitis, en los que la infección puede ser el resultado de otros trastornos, como una peritonitis secundaria, o en los que la infección surge de la acumulación de líquido en la cavidad abdominal, como es el caso de la peritonitis espontánea, es posible que se recomiende hacer algunas pruebas para confirmar su diagnóstico. Una de ellas es el análisis de sangre, en donde se tomará una muestra de sangre y se la enviará al laboratorio para comprobar si hay un recuento alto de glóbulos blancos. También se puede hacer un hemocultivo para determinar si hay bacterias en la sangre. Otra de ellas son las pruebas de diagnóstico por imágenes. En esas de aquí podremos observar mediante una radiografía perforaciones en el tubo gastrointestinal. También se puede utilizar ecografías y en algunos casos también se utiliza la tomografía computarizada en vez de los rayos X, que es la más específica. También podemos hacer el análisis del líquido peritoneal. En esta de aquí, si tenemos peritonitis, el examen de ese líquido puede mostrar un recuento incrementado de glóbulos blancos, lo que frecuentemente indica una infección o una inflamación. También en esta de aquí, en el cultivo de este líquido, se puede revelar la presencia de bacterias y si queremos ir mucho más allá, podemos determinar qué bacteria es. En cuanto al tratamiento de la peritonitis, vamos a tener el uso de antibióticos, cirugía y entre otras medidas que se pueden tomar. En los antibióticos vamos a tener que probablemente se van a administrar un ciclo de antibióticos para combatir la infección y prevenir que ésta se extienda. El tipo y la duración del tratamiento con antibióticos van a depender de la gravedad de la enfermedad y del tipo de peritonitis que se presente. En cuanto a la cirugía, a menudo es necesario realizar un tratamiento quirúrgico para extraer el tejido que ya ha sido infectado, para tratar la causa de fondo de la infección y para prevenir que la infección se extienda, en especial si la peritonitis se debe a la perforación del apéndice, del estómago o del colon. Y entre otras medidas, tenemos que según los signos y los síntomas, el tratamiento mientras se encuentra en el hospital el paciente se puede comprender la administración de analgésicos, líquidos por vía intravenosa, administración de oxígeno y en algunas ocasiones hasta una transfusión de sangre. Gracias.